que probablemente tú, cuando llegue la edad de jubilación, vas a tener una pensión bastante reducida si tienes. Por la experiencia, me ha demostrado que da igual el sueldo o los ingresos que tengas. Al final, si actúas de esa manera, te lo gastas todo. Está bien experimentar y está bien aprender y saber cuál es el funcionamiento y saber y conocer cuáles son los riesgos que estás asumiendo al invertir en ese tipo de productos. Claro, porque tú los principales errores que ves cuando alguien empieza a invertir, ¿cuáles serían? Sería conveniente a lo mejor si puedes explicar en qué consiste un fondo y las diferencias, por ejemplo, entre la gestión activa y pasiva, y por qué a lo mejor tú recomiendas alguna. Entras Y con eso diversificado. consigues dos cosas. Una, diversificar, que te dije antes que era muy importante. Y después hay otra cosa que también es importante, y es que puedes acceder a mercados que de manera normal es muy complicado. Claro, cuando no entiendas qué es lo que estás haciendo y no entiendas por qué estás perdiendo dinero, o por qué te llamo yo para decirte que tienes que ingresar dinero porque tu posición ha caído un montón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Market Makers. Una vez más estamos aquí en las oficinas de KDF Realty, nuestra inmobiliaria, y el invitado de hoy es Luis Vera, que nos va a hablar un poquito sobre inversión. Él ahora de todas formas va a explicar un poco su trayectoria o a qué se dedica para darle esa autoridad de por qué nos puede hablar con sentido. Y también nos hace especial ilusión porque una de las personas que pensamos cuando nosotros estábamos hablando la idea de hacer este podcast y se nos ocurrió y estábamos pensando esta lista de a quién podríamos decirle que se viniera, a quién nos gustaría escuchar o quién tendría algo interesante que decir. De las primeras personas que se nos vino a la mente fuiste tú. La verdad que siempre que hemos conversado salimos con información nueva. Creo que tienes un don para enseñar y que la gente entienda las cosas, entonces yo creo que va a estar muy chulo. Y si tú mismo te quieres presentar un poquito o contar pues a qué te Mis dedicas. inicios y... Sí, Bueno, para empezar, soy de la vieja escuela, tengo muchos años. Tengo tantos como 54, que son muchos. Y bueno, el tema de la vocación, porque al final el mundo nuestro, el mundo de la inversión es muy vocacional. Yo se lo digo a los chicos que entran, a los nuevos y a los becarios, que cuando trabajas en esto no hay un término medio. O te apasiona muchísimo o es un tema muy árido, no te gusta. Yo recuerdo que cuando era jovencito, yo creo que todavía estaba en el instituto, en COU. A mí me llamaba mucho la atención el tema de las inversiones, compraba los periódicos, las páginas de bolsa, que ya eso ya no se ve, ya ni siquiera se compran periódicos, ¿no? Pero yo compraba los periódicos, me gustaban las páginas de bolsa y en mi cabeza tengo que en el faldón de las páginas siempre ponía la entidad que patrocinaba las páginas de bolsa. Y Renta 4 fue una de las pioneras en eso. Yo recuerdo Renta 4, Renta 4. Era una empresa que no se conocía. Entonces convencí a mis padres, los engañé un poco para que me dejaran algo de dinero siendo estudiante. Y yo creo que yo sé un poquito de esto y tal. Me envalentoné y bueno, hice mis pinitos en fondos de inversión. Recuerdo de ir a un banco en Santa Cruz, al Barclays, que había un director en aquella época que más o menos controlaba de inversiones, que era raro. Y me pasaba mucho tiempo hablando con él de fondos de inversión, de acciones y tal. Y el tipo estaba un poquito sorprendido. Me gustaba mucho. Pero bueno, termino la COU, me entro a hacer económica, porque no veía otra alternativa, casi por descarte. No es que económica me llamara mucho la atención, pero entro a hacer económica y me gustó, lo acabé bien, me gustaba la economía. Y cuando acaba no sabía qué hacer, porque yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero en aquella época la salida que tenía alguien que terminara la carrera de económicas era básicamente trabajar en banca comercial. Y había procesos de selección, todos los bancos y tal. Y en mi cabeza estaba que no, yo eso no lo quería para mí, me gustaban las inversiones, pero claro. el trabajo de un banco, esto no era lo mío.
Y bueno, aún así hice algunas entrevistas, pero no me molaba. Entonces, bueno, hablé con mis padres y bueno, yo voy a ser inspector de Hacienda. Me pasé a preparar unos... Yo, joder. Sí, sí, un cambio radical. Yo voy a ser funcionario del Estado y empecé a prepararme las posiciones. Y en una de estas, Tenía mejor prensa antes, a lo mejor. sí, yo creo que no tenía mala prensa. En aquella época no habían pasado todavía los escándalos que conocemos hoy. Y tenía una amiga, una chica que estudió conmigo en económica, que era la secretaria del Colegio de Economistas en aquella época. Entonces me llama y dice, oye Luis, hay ahora unos convenios en el Colegio de Economistas para hacer prácticas en empresas. Y como yo sé que a ti el tema de las inversiones te gustaba, hay una empresa que se llama Renta 4 que está buscando personas para práctica. Se Me te abrieron los iluminó. ojos, digo, bueno. ¿Cuánto hay que pagar por eso? Y nada, empecé. Los primeros meses fueron bastante complicados porque en aquella época el mundo de las inversiones, las empresas de inversiones eran intensivas en personal. Éramos muchos allí dentro y vamos, no me hacían caso, era el último mono y tal, entonces me tenían para hacer las labores que nadie quería hacer. Y ahí los primeros meses un poquito mal. Entonces el director, que sigue siendo el director actual, me dijo, oye, ¿a ti esto te gusta? Es que te veo ahí un poquito perdido y tal. Vamos a darle una vuelta a todo, vamos a hablar y tú me dices qué es lo que quieres. Bueno, y a partir de ese momento cambió el tema radicalmente. Empecé a hablar con clientes, eh, me abrí un poquito más y a los, creo que 6, 7 meses me dijeron, oye, ¿te quieres quedar? Olvídate ya que eres becario, le hacemos un contrato. Eso fue en el 98. Pues ya son 26 años que no me he movido de ahí. Dejé lo de inspector de Hacienda para mi otra vida, ya yo creo que en esta es complicado. Y bueno, y esa es un poco la historia inicial, ¿no? Y bueno, dos cosas más también, porque tú tienes una parte de docencia también, ¿no? Sí. Compaginas la parte bancaria con la parte de la docencia, a ver si nos puedes comentar un poquito sobre este tema. Y luego también, ¿por qué crees que la gente debería invertir? ¿Por qué lo ves importante a día de hoy? Bueno, les cuento. El tema de la docencia también tiene... Yo soy mucho de anécdotas y de cosas. Bueno, en Ajá. mi vida hace un montón de cosas. Y yo, aunque pueda parecer lo contrario, soy una persona bastante tímida. Hay gente que me dice que no, que soy súper extrovertido, pero soy tímido. Entonces, en Renta 4 siempre tenemos una exposición a medios de comunicación, a dar charlas y tal. Y yo esa parte intenté los primeros años dejarla. Evitarla. Sí, yo no quería saber nada. Hasta que mi jefe, con buen criterio, dice, olvídate de eso, vas a tener que empezar a hablar por la radio, ir a entrevistas a la tele. Bueno, y empecé poquito a poco, pero no lo llevaba bien. Y recuerdo un viernes que me dice, mira, él daba clase en una escuela de negocios aquí, en la MBA Business School, en La Laguna, y él daba clase los sábados. Y un viernes me dice, mira, yo me comprometí, pero, pero es que ya no puedo, quiero conciliar vida familiar y tal, así que mañana empiezas tú a dar clase. Claro. Fue un poco shock todo, pero me presenté y fue uno de los días más bonitos, que tengo el recuerdo más bonito de mi vida, ¿eh? El enfrentarte a alumnos que te hacían preguntas, que tenían ganas de aprender. Que sales a lo mejor también de tu zona de confort con unas expectativas de Yo esto iba no con es mucho para miedo, mí. claro, y me lo pasé muy bien. Y eso fue hace, creo que como 15 años. Y a partir de ese momento me empezaron a llamar otras escuelas de negocios. Yo creo que aquí ya en casi todas las que hay aquí en Canarias, doy o he dado clases. Y después está la faceta esa, que ahora les cuento un poco, de intentar que la gente joven aprenda, tenga un poco más de conocimiento. Tenemos una carencia brutal, no les digo aquí en Tenerife, en Canarias, en España, de formación financiera. Entonces, en los últimos años, pues me llaman de muchos colegios, institutos, para ir a dar clases no, a dar charlitas, para comentarles un poco cómo funciona, cómo se puede ahorrar, cómo se puede invertir. Y es algo que me encanta también, ver a niños jóvenes que tienen esa inquietud por preguntar, por saber, es una pasada. Y respondiéndote, Kumar, ¿por qué hay que invertir? Yo más que por qué hay que invertir, creo que el planteamiento es,
por qué debemos de tener conocimiento financiero. Yo Total. creo que esa es la clave de todo. Sí. Porque yo que, como les digo, doy clase en escuelas de negocios, al final el perfil del alumno al que yo me enfrento son normalmente directivos con años de experiencia, bastantes años, entre 30 y 50 años, y con sueldos, en algún caso elevados, poder adquisitivo alto, y te das cuenta que no han tenido esa visión de ahorro, de inversión, de buscar activos que les ofrezcan rentabilidad. Al final te quedas, el banco En me un da... sueldo alto. Estancado a lo mejor en un sueldo alto que le podrías sacar un Claro, rendimiento extra. sí, pero la dinámica de ahorrar e invertir no la Ajá, tienen en la cabeza. claro. Pero claro, no la tienes desde pequeño, nadie te la enseña, cuando eres mayor no aparece Mm. por Ujú, arte de magia, ¿no? Tiene que haber alguien que te la despierte y que te dé 4 pautas y te diga, claro. oye, primero, es que probablemente tú, cuando llegue la edad de jubilación, vas a tener una pensión bastante reducida si tienes pensión. Sí. Claro. Que nosotros yo creo que damos por hecho Yo que creo no que nos ustedes, va a tocar. ustedes que Yo son creo más que no. jóvenes, yo creo que lo tienen más complicado. En el caso de mi generación, posiblemente tengamos una pensión, pero creo que una pensión de subsistencia. No creo que Claro. sea una pensión para nada más. Entonces, si en estos momentos no somos capaces de empezar a generar ese ahorro futuro, tenemos problemas. Es verdad que antes aquí la conciencia que tenemos en este país es el tema inmobiliario, ¿no? Al Ujú. final, oye, pues me compro una casa, esa casa se va a incrementar de valor y si puedo comprarme 2 y alquilo una y tal. Bueno, pero no todo el mundo, y más con los Tiene el precios que tenemos, capital tiene en el capital, ni quizás el banco le y le ofrezca financia. la posibilidad de una hipoteca, ¿no? Entonces, yo lo que les planteo es desde 200 euros, 100 euros, 50 euros. Puedes abrir una cuenta a tu nombre, la cuenta de tus hijos, el nombre de tus hijos, y empezar a sumar. Y aprovechándote de la capitalización Ujú. compuesta, esa maravilla que es que los intereses van generando intereses sobre las ganancias Claro. continuamente, pues, oye, búscate algo, un planteamiento a largo plazo. Aquí nos olvidamos de esto de largo plazo. Aquí se ha instalado un poco la cultura del carpe diem, que me parece Ujú. estupendo, lo respeto y creo que debemos disfrutar de la vida. Pero como todo, como en todos lados, debe haber un Una equilibrio. balanza. Yo ahí sí te diría, por ejemplo, eh, yo soy disfrutón. O sea, obviamente el carpe diem está muy bien, pero como todo tiene sus consecuencias y hay que ser responsable con la vida de cada uno, ¿no? Yo lo veo que tú puedes disfrutar un montón, pero sé consecuente de que si te lo has gastado todo hoy y el día de mañana te cambia un poquito tu situación financiera, te despidieron, te bajaron el sueldo por la situación X, luego no llores de que no ahorraste, debería haber ahorrado, en el sentido de la gente tiene que ser responsable también con lo que hace, ¿no? Y con lo que tú comentabas de la importancia también de desde niño inculcar esa cultura, que yo en ese sentido soy súper agradecido, que a nosotros, por ejemplo, nuestro padre siempre nos hablaba y la importancia de ahorra y tienes que hacer esto y que lo viéramos, yo lo veo en mi entorno. Mucha gente, amigos míos me dicen, y que a lo mejor empezaron con un sueldo mayor que yo empezaba, y a final de mes tienes la cuenta cero. Y al siguiente mes tienes la cuenta cero, el siguiente mes tienes la cuenta cero. Mira, yo ahí te interrumpo porque hay un tip que yo me gusta, se lo comento a los niños, se lo comento a los alumnos, a los clientes cuando vienen por primera vez a la oficina. El error, independientemente de lo que tú cobres, ¿vale? De lo que tú ingreses mensualmente. Tú puedes ingresar 1.000, 2.000 o 5.000, lo que El sea. destinar una cantidad fija, ¿no? Un porcentaje. Sí, pero el tema es el orden en el que asignas las cosas. Porque normalmente lo que hacemos es, por obligación, tenemos unos gastos fijos. Colegios, hipotecas, préstamos, agua, luz. Eso hay que pagarlo, sí o sí. Eso es lo primero. Y después empezamos bueno, a ver si me puedo ir un fin de semana a un hotelito en el sur. Ay, voy a comprar los pantalones estos que me gustaron. Salgo a cenar. Bueno, si puedo salir 3 fines de semana, salgo 3 fines de semana y tal. Y me voy con un amigo y me tomo unas copitas. Bueno, vale. Y ya eso, si Si sobra. sobra algo, ya lo ahorro. Yo por mi experiencia,
Porque yo estoy aquí hoy con ustedes, no tanto por un conocimiento grande, sino porque soy mayor y tengo experiencia. Por la experiencia me ha demostrado que da igual el sueldo o los ingresos que tengas. Al final, si actúas de esa manera, te lo gastas todo. Claro. No tienes capacidad de ahorro. En cambio, si cambiamos el orden, si pagamos lo que tenemos que pagar y después decimos, bueno, de lo que me queda voy a destinar un 5, un 7, un 10% para ahorrar o para invertir. Después, si quieren, hablamos de la diferencia entre ahorrar e invertir. Pero lo dedico y ya lo que me sobre lo dedico para mi ocio, para lo que yo quiera. ¿Vale? Si cambiamos eso, esa actitud de vida, pues posiblemente nos cambie todo. Total. Y de hecho, yo lo he vivido en mis carnes, conmigo, con mi familia, con mis amigos, con los clientes. Cuando cambias ese chip, todo cambia. Te encuentras con que después de 4 o 5 años Pero tienes ¿y un no crees que patrimonio. mucha gente también tiene problemas de inmediatez? Porque yo muchas veces hablo con mis amigos, ¿no? Y me dicen, oye, Cavi, ¿tú en qué inviertes? Y yo a lo mejor le digo, oye, pues empezaría en un fondo, vete metiéndole poco a poco y no sé qué. Dice, pero voy a meter 1.000 euros y para que me dé 10 euros de aquí a no sé cuántos meses, para eso Pero no me solo es lo inmediatez, gasto. también es falta de conocimiento, porque el otro día salió una estadística, me gustaría ver esa estadística en España, era en Estados Unidos la estadística, y decía que entre el 40 y el 60% de la población se arrepentían de la compra de su primera vivienda. O sea, la gente no sabe lo que estaba firmando en temas de hipotecas, de me lo puedo permitir, no tiene una cultura del ahorro ni de organizar sus finanzas. Yo creo que nos hace falta ese aprendizaje, esa cultura financiera. Estamos totalmente en pañales. La posibilidad de convencer a alguien y hacerle ver que en el futuro va a Que tener es una a cartera. largo Tú plazo. decías el tema de la cultura. Aquí lo que tenemos, lo que tú has definido es lo que se llama cultura del pelotazo. A mí, si invierto 1.000 euros, yo quiero ganar 1.000. Sí, Claro, si tú eso lo llevas a términos porcentuales, esto es una barbaridad, esto es es imposible. imposible. Y de hecho, lo que está pasando en los últimos años, todos estos pseudo gurús, estafadores, vividores que salen en redes y tal, al final, si aplicáramos el sentido común, nadie caería en esto, porque el sentido común nos dice lo siguiente. Un activo sin riesgo, que hoy podría ser una letra del tesoro, Ujú. nos da un 3% al año. ¿Vale? Si alguien me dice que me va a dar más de un 3% al año, significa que está incurriendo en algún tipo de riesgo. Hay riesgo. Pero si me dices que me vas a dar un 30% en 3 meses, como yo conozco algún caso y ustedes también, de gente que además vivió por aquí cerca y tal. Pero lo curioso no es que él ofreciera eso. Lo realmente penoso y lamentable. Que alguien se lo crea. Sí, pero los que se lo creen, podemos pensar, gente inculta que no tiene ni idea. No, gente con estudios, Con un patrimonio hecho. con patrimonio, que ha invertido anteriormente. Pero yo creo que ahí prima el componente emocional y se elimina el racional. Entra el FOMO a lo mejor. Es que Que solo dice, va, todo el mundo está ganando todo el mundo está ganando, no y quiero me voy quedarme a quedar fuera. fuera del pastel. Sí, pero eso, FOMA es una cosa y esto es avaricia pura y dura. Oye, ¿cómo me puedes decir tú que me vas a dar un 30% sin riesgo? Si nada me lo da. Nada, absolutamente nada, no hay ningún activo. Oye, tú puedes tener suerte. Si tú vas al casino y apuestas 100 euros a rojo y sale rojo, te dan 100 euros, ¿no? Ujú. Pero hay un componente de suerte, lo puedes perder. Pero cuando alguien nos dice, vas a ganar sin Siempre apenas sale riesgo, rojo. claro, entonces tenemos que pensar en eso y siempre tener claro, oye, un activo sin riesgo, ¿cuánto me da? A partir de ahí hacia arriba, los riesgos se incrementan. Y no somos, o no queremos verlo, yo no sé. Al final no he averiguado nunca si es que es tan difícil de ver. Yo lo veo claro. A mí cuando alguien me viene, no, es que me contaron que hay un producto que da esto. Digo, ya, sí, lo puede dar, pero tiene un componente de riesgo. No, que sí, que sí. Tienes que explicarle de dónde viene, cómo se diseña el producto. Mira, al final, yo en los últimos años, lo más que me he encontrado,
los problemas gordos es de muchos clientes que vienen para que les explique cómo es posible que algo que ellos intuían que funcionaba de una manera, les pongo un ejemplo, oye, me dijeron que contratara un fondo de renta fija. Fondos de renta fija, la palabra renta fija tiene una connotación. Renta fija, dinero seguro, sé lo que voy a ganar, ¿no? Y estoy perdiendo un 8%, año 2022. Las inversiones en renta fija, los fondos de inversión de renta fija, con rentabilidades negativas, muy negativas, casi tanto como la renta variable. Pero si tú no le explicas a un cliente, oye, esto puede pasar, y puede pasar por esto y por esto. Si tú no se lo explicas al cliente en su cabeza, es inconcebible que pueda perder dinero con la renta fija. O sea, nuestra labor es mucho de explicar, una labor de docencia incluso en el trabajo, ¿no? Oye, ten cuidado, una letra del tesoro, un bono, que es renta fija, no funciona exactamente igual que un fondo de inversión que invierte en letras o en bonos. No es igual. Lo podemos llamar fondo de inversión de renta fija, pero no funciona igual. ¿Sí? Esa diferencia hay que explicarla y que el cliente sepa, oye, el bono, la letra, tiene un principio y tiene un final. El fondo de inversión no. El fondo de inversión hay que valorarlo cada día y si tú te quieres salir, pues estarás a expensas de que el precio haya De subido, que haya sea un buen bajado. momento, un mal momento. Claro, entonces hay que hacer una labor de formación y de información siempre antes de que el cliente tome decisiones de inversión, porque al final yo creo, tengo la sensación que el mundo de la inversión no es tan complicado. Lo No. podemos hacer complicado nosotros y podemos hacer segundas, terceras, cuartas derivadas de todo. Yo creo que las bases no son complicadas, es decir, entenderlo no es complicado. Hay productos complejos, por supuesto, Pero pero de esos hay que huir. Cuando un sí, producto es complejo, pero las bases de lo Yo no sé que si es, ustedes han visto, hay como un meme que es, cuando tú empiezas a invertir, todo el mundo va como a ETFs o a lo más básico. Cuando te crees que ya sabes un poquito más, empiezas a invertir en acciones, en derivados, en no sé qué. Y cuando ya eres el Jedi de las inversiones, vuelves otra vez a los ETF. no lo he visto, pero me parece correcto. Al final todos tenemos, yo incluso, yo he pasado todas las etapas también. No empecé por ETF y tal, porque en la época, cuando yo empecé a invertir, la gestión pasiva no estaba de moda. Pero sí pasé el tema de derivados, de futuros, especulaciones, opciones. futuros, porque al final crees que puedes controlar. Pero está bien conocerlo también. Está bien experimentar y está bien aprender y saber cuál es el funcionamiento y saber y conocer cuáles son los riesgos que estás asumiendo al invertir en ese tipo de productos. Porque hay mucha gente que invierte sin saber. Porque tú, ¿cuáles crees? O incluso una pequeña parte de tu cartera, tú sabiendo el riesgo que estás asumiendo, lo puedes destinar ahí sin... Pero es gestión del riesgo al final, ¿sabes? Tú dices, hasta aquí puedo asumir, esto no me va a afectar a mi... Si conoces los riesgos. A mí Claro. me preguntan mucho parecen hermanos, por el tema de Bitcoin, ¿no? Ajá. Entonces, yo reconozco que no controlo. Yo puedo dar una base sencilla del Bitcoin, pero siempre la pregunta es, ¿pero tú comprarías Bitcoin? Yo personalmente no, porque intento no meterme en lo que no entiendo, yo. Pero si alguien me plantea la posibilidad de invertir, yo digo, oye, sabiendo el riesgo que esto tiene y sabiendo cómo funciona, el que tengas una Pequeña cantidad. porción, una pequeña parte de tu patrimonio invertido ahí o en cualquier otra cosa que puedas, que tú sepas los riesgos que estás asumiendo, perfecto, no hay problema. Lo que no tiene mucho sentido, que es lo que vemos al final, que si yo tengo un patrimonio de 100, tengo 80 en algo Que no que entiendo. no entiendo. Claro. Eso sí que no tiene sentido porque al final te vas a caer con todo el equipo. Claro, porque tú los principales errores que ves cuando alguien empieza a invertir, ¿cuáles serían? Mira, más que error, yo te puedo decir que cuando un cliente empieza a trabajar y tiene en su cabeza una teoría de cómo se deben hacer las cosas y en qué invertir, y gana rápido, ese cliente lo perdemos rápido. Porque normalmente cuando hacemos una operación, la primera operación y sale bien, ya suponemos que el futuro de nuestras inversiones van a ir por ese camino. Entonces,
no asimilamos después que las cosas caigan, que perdamos dinero. Errores básicos. Yo creo que meternos en historias que no sabemos, en no conocernos a nosotros mismos. Porque yo cuando hablamos con clientes y hablamos de esa proporción patrimonial de debes de tener una parte en activos conservadores y una parte en activos de más riesgo, ¿no? Llamamos renta variable. Normalmente no nos conocemos a nosotros mismos y entonces, yo soy empresario y yo soy tolerante al riesgo. Yo podría tener hasta un 70, un 80% en renta variable porque asumo, yo sé que además la teoría se la sabe mucha gente. Las inversiones son a largo plazo, aunque a corto sufra y tal. Y después ves que a las mínimas de cambio, con un 80% en renta variable, lo pasas muy mal. Significa que tú no te No, conoces con tu ese inversión. producto a lo mejor no tienes O ese esa producto tolerancia al riesgo. o esa composición de riesgo no es la adecuada. Entonces, prueba y error. Oye, pues mira, pues hay que reducirte riesgo y sumar a la parte conservadora. Y vamos afinando hasta que tú, en una época mala, Sigas estando cómodo. estés cómodo y puedas dormir. Eso es lo que nosotros llamamos ese término de umbral del sueño, ¿no? Ujú. Que yo creo que es lo más importante, es la base de un buen inversor. El que tú tengas tu cartera de inversión y que cuando llegue por la noche, antes de acostarte, y empieces a darle vueltas y haya habido una semana muy mala de mercados, como está ocurriendo, días de caídas muy bruscas y tal, y tú digas, bueno, no pasa nada, mi cartera está bien, está ponderada, es una cartera de largo plazo. Si tú llegas a ese punto, a ese umbral del sueño, maravilloso. Pero si tú llegas esa noche y empiezas a darle vueltas, no tenía que haber comprado esto. Este fondo de Tal y tal, ¿qué tecnología, me mira qué mal dijeron? va. Mira que Luis me dijo que... Bueno, si llegas a ese punto, mal asunto. Significa que esa inversión está mal hecha. Entonces, tenemos que conocernos, tenemos que valorar los riesgos, tenemos que controlar en qué productos nos metemos, tenemos que buscar siempre, yo digo, un bastón, un partner, alguien, sobre todo cuando empezamos, que no nos venda producto, que nos asesore, Mm. que nos pueda decir, oye, yo para tu perfil, para tus condiciones, para lo que estás haciendo en tu vida, creo que debemos tirar por aquí. Pero si tú vas a un sitio y te dice, tengo una cosa maravillosa, sin conocerte, sin saber cuáles son tus necesidades, tus ingresos, tengo este producto, cómpralo. ¿Vale? Y tú lo compras porque te lo ha dicho esta persona de la entidad, bueno, pues yo creo que es un fallo que debemos intentar corregir. Y eso se corrige con formación. Sí, No hay tal cual. otra manera. Y para una persona que esté iniciándose en el mundo de la inversión, que ya empieza a ganar su dinerito y pueda permitirse ahorrar una parte, ¿qué producto le dirías que es pues una buena manera de entrar para ver su nivel de riesgo, de tolerancia al riesgo? Y luego también para una persona que ya lleve más tiempo, un producto así interesante con el que pueda diversificar la cartera. Mira, productos hay muchísimos y en muchos casos depende también de importe. Para alguien que empieza, que quizás lo que le conviene es hacer una domiciliación periódica, de aportar mensualmente una cantidad que, que quiere diversificar, porque al final diversificar riesgos, yo creo que es de las cosas para un inversor más importantes, ¿no? No tener eso que decían nuestros padres. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Pues para eso, para diversificar, para minimizar riesgo, el mejor instrumento a día de hoy es el fondo de inversión. Yo es lo que le recomiendo a todos los que quieran empezar. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a trabajar en Renta 4, el tema de los fondos de inversión estaba, digamos que poco desarrollado, ¿no? Había poquitos y los que ofrecían los bancos. No se comercializaban mucho los fondos internacionales, sobre todo los americanos, que eran los que realmente generaban valor. Cuando yo empecé, el mundo de los fondos de inversión no estaba desarrollado las acciones. Todo lo que hacíamos era acciones. Y nosotros considerábamos que tener una cartera diversificada era tener Telefónica, Repsol, Endesa y BBV, ¿no? Tengo una super cartera. ¿Qué ocurre? Que el mundo cambia, el mundo es más global. Empiezan a generarse
nuevos instrumentos, la gente empieza a invertir en todo el mundo, podemos acceder fácilmente a todos los mercados. Y lo que antes parecía una gran diversificación, que era comprar 4 compañías españolas, ahora no es diversificación. Y además es caro, porque si yo tengo 100.000 euros y quiero comprar acciones, eso no es excesivamente caro. Digamos que no hay una progresión lineal para alguien que maneja poco dinero y para alguien que maneja mucho en temas de comisiones. El que maneja poco dinero, en términos porcentuales, se deja mucha pasta En en comisiones. comisiones. Porque hay unos mínimos, entiendo. Claro, hay unos mínimos, las custodias, los mantenimientos, las comisiones por compra, por venta. Al final te das cuenta que si tú analizas percentualmente, dices, bueno, es que me estoy dejando un 15, un 20% de mi dinero en comisiones, en pagar comisiones por la compraventa de acciones. Después hay un componente que es el fiscal. Yo cuando compro y vendo, paso por caja de Hacienda, tengo que tributar. El fondo de inversión me permite estar toda la vida, si yo quiero, moviendo, traspasando, eso es lo que se llama el peaje fiscal de los fondos. Aquí en España, pero en otros países no existe. Y tenemos que aprovecharnos de eso. Entonces, un fondo de inversión puede invertir 100 euros y estoy invirtiendo indirectamente en 100, 200, 300 compañías. Si tengo 3 fondos de inversión, estoy invirtiendo en 300 compañías. Estoy cumpliendo con ese requisito de diversificación, ¿vale? Con acciones estoy concentrando riesgo. Hay inversores que buscan eso, concentrar. Oye, yo he analizado mucho a lo mejor esta y compañía, voy a sé cómo saco. va y voy a Voy a apuesto por saco. eso. Bueno, es una forma de hacerlo. Yo creo que para alguien que empieza, lo ideal no es eso. Lo ideal es diversificar lo más posible, entender que la volatilidad, esas subidas y bajadas de precio no le afecten demasiado. Eso también es importante, porque en una acción tú puedes ver que en un día, lo estamos viendo estos días en los mercados americanos, un día te sube un 20%, te baja un 20%. En un fondo de inversión eso es más difícil. Un fondo de inversión, al tener tantas compañías dentro, unas subirán, otras bajarán, pero los movimientos son más suaves, ¿vale? Entonces, para alguien que empieza, instrumento ideal, siempre el fondo de inversión. Ese es el instrumento que queremos. Después, ahora se han puesto muy de moda, por ejemplo, pero para eso se necesita unos importes mayores, el capital riesgo. El capital riesgo, pero aquí estamos asumiendo un riesgo mayor, hay que tener mayor conocimiento de mercado. Son activos que no son tan líquidos, porque un fondo, una acción, tú lo puedes vender y comprar sobre la marcha. Esto no, esto tienes que esperar un tiempo a cambio de un retorno bastante mayor. O sea, productos hay todos los que tú quieras. Y dentro de esos productos también hay muchas diferencias. Hay fondos de inversión más conservadores, otros más agresivos, fondos de gestión pasiva, fondos de gestión activa, fondos monetarios, fondos de bolsa. Y lo que debemos intentar es, con ese conocimiento financiero, llegar al punto de armar nuestro puzzle para tener lo que a nosotros nos conviene tener. Necesitamos Y posiblemente lo que te conviene a ti no sea lo mismo que te conviene a ti. Cada uno que de hecho nos tiene su- pasa, Sí. porque él invierte, yo invierto, hay muchas cosas que invertimos lo mismo. Él a lo mejor me dice, oye, yo voy a meter. No, para mí eso es mucho porcentaje. Y a lo mejor otra cosa que para mí digo, mira, pues yo voy a meter un porcentaje O a sea, esto, me dice, en nuestro caso, yo estoy mucho más expuesto a la tecnología, porque yo considero que es el futuro, históricamente me ha ido bien, es un poco también tiene lo que más comentabas antes, cuando rentabilidades yo a empecé a veces. invertir me fue bien, suele tener más rentabilidad a pesar de que tiene más riesgo también, y a lo mejor él tiene una cartera pues más diversificada, En más... otros países Sí. y cosas Por así. eso no podemos nunca generalizar. Y Claro. cuando vas a una entidad y te dice, toma, esto para ti, y a ti es lo mismo. Claro, Pues no, y es que no te he contado bien cuál es mi claro, perfil. Oye, claro. pues venga, vamos a hablar. Y en función de lo que vayamos hablando, pues se van componiendo Vas esas entendiendo qué es distribuciones. Claro. lo Entonces, que aquí no todo vale para los mismos. Y ya que estamos, porque al final nosotros estamos hablando con una base, ¿no? Y lo ideal sería que alguien que viera esto dijera, contra, pues a lo mejor me voy a animar a invertir o voy a ver un poquito de qué va esto que están hablando. Para el que no tenga muchas nociones, sería conveniente a lo mejor si puedes explicar en qué consiste un fondo y las diferencias, por ejemplo, entre la gestión activa y pasiva, y por qué a lo mejor tú recomiendas alguna.
¿Cuánto tiempo tenemos? No, es un tema... Por dar unas bases pincelada, de que sí. entiendan lo que es un fondo para que Sí, sepan sí. el Y además producto. tienes toda la razón, porque a mí me pasa muchas veces que empiezo a hablar con alumnos o con clientes, fondos de inversión, y me dicen, ¿me puedes explicar qué es un ¿Qué es fondo de un inversión? fondo? Claro, tú crees que tu interlocutor sabe de qué estás hablando. Eso nos pasa. Yo creo que en todas las profesiones pasa Sí. algo similar, ¿no? Mira, un fondo de inversión, para hacerlo de una manera gráfica, es como si tuviéramos una cesta donde en su interior colocamos cosas. ¿Qué cosas hay dentro de esa cesta? Activo financiero. Cuando queremos invertir en la bolsa española, por ejemplo, podemos hacerlo directamente comprando acciones, Telefónica, Endesa, BBV, Bankinter, o podemos comprar un fondo de inversión de bolsa española. Ese fondo de inversión de bolsa española, como te digo, es una cesta donde hay un señor o un equipo de gestores que van eligiendo bajo su criterio qué compañías van metiendo dentro de esa cesta, ¿vale? Pueden ser 20, 30, 40 compañías. Y al final, y cada una con su peso, pues habrá un 5% de Telefónica, un 4% de BBV, bueno. Y al final, a esa cesta hay que darle un valor día a día, ¿vale? Entonces, un cliente que quiera comprar un fondo de inversión de bolsa española, lo que hace es comprar una pequeña parte alícuota de esa cesta, un pedacito, es propietario de un trocito de esa De cesta. esa cesta, en esos porcentajes y en esos pesos. Efectivamente. Entonces, al final, que eso es un tema también muy importante y lo voy a meter. El hecho de que tú seas propietario de un fondo de inversión tiene una implicación importante y es la seguridad jurídica. Eso es Te lo iba a preguntar ahora, importantísimo. de hecho. Claro, ¿qué ocurre? Imaginen que no va a pasar, que ustedes tienen el dinero en una entidad financiera y que por esas cosas de la vida, ahora mismo lo tienen en una cuenta corriente remunerada, lo tienen en un depósito, lo que llamaban nuestros padres plazos fijos, ¿no? Y esa entidad ya, Quiebra. hay un organismo, que es el Fondo de Garantía de Depósitos, que te dice, oiga, yo a usted le garantizo hasta 100.000 euros, ¿verdad? Te estoy viendo la cara, no voy a seguir. Te garantiza 100.000 euros, ¿vale? Y dice, vale, bien, pero es que yo tengo 500.000 euros en una cuenta corriente. una cuenta corriente. Bueno, pues vas a perder 400.000, vas a recuperar 100.000. Porque realmente tú le estás cediendo al banco el dinero y a cambio de que te remunere, ¿vale? Lo tienes allí. Tú eres acreedor del banco. En un fondo de inversión, legalmente los fondos deben estar fuera del balance de las entidades, ¿vale? Si tú eres propietario de algo, de un trocito de un fondo de inversión, tú, si ocurre cualquier problema, tu trocito te lo puedes llevar a otra entidad, ¿vale? Eso que hasta hace unos años era pura teoría, porque no se había dado el caso, se plasmó y nosotros en nuestra oficina lo vivimos muy directamente con Banco Madrid. Ahí se vio qué pasaba si un cliente en esa entidad que quebró tenía dinero depositado en cuentas, en fondos, en acciones. Entonces, al final, todo el que tenía acciones, todo el que tenía fondos de inversión, el que tenía planes de pensiones, consiguió trasladar lo que tenía a otras entidades sin perder absolutamente nada. En cambio, el que tenía dinero líquido en cuentas corrientes, en depósitos, el que tenía más de 100.000, solo recuperó Bonos 100.000. y todo eso forman parte del líquido, ¿no? Los bonos, no. Los bonos tú eres titular del bono. El bono Vale. te lo puedes También está llevar. fuera del balance. Sí, al final, un bono depende de quién te da la garantía del No, bono. me refiero a letras. Letras, salvo que el Estado español quiebre. Tú puedes tener la letra depositada en una entidad, Vale. y te la puedes llevar a otra entidad sin ningún problema. Y si quiebra, tú eres el propietario de la letra, está tu nombre en la letra. Vale. Lo puedes cambiar de entidad. Sí. Esto creo que la seguridad jurídica Es un plus. aporta mucho sentido a cualquier decisión de inversión.
No sé si terminé con el tema de cómo funciona un fondo, pero Sí, yo yo creo creo que más o menos que quedó claro, quedó ¿no? Al claro. final es como ser partícipe de un trocito de cada empresa, que cada empresa tiene su riesgo y cada empresa tiene su rentabilidad, y al final lo metes todo y ya entras Y con eso diversificado. consigues dos cosas. Una, diversificar, que te dije antes que era muy importante. Y después hay otra cosa que también es importante, y es que puedes acceder a mercados que de manera normal es muy complicado. Si tú quieres invertir en la bolsa china, la bolsa de Singapur, de Hong Kong, de Australia, los costes son muy, muy caros para una persona como nosotros, un minorista que quisiera comprar algún producto allí. En cambio, si lo haces vía fondos de inversión, esos costes los asume la gestora, al final es un tema de volumen y tú puedes acceder, tú puedes tener en tu cartera, oye, pues tengo un fondo que invierte en la India, otro en China, otro Claro, como que en hemos asumido el Latinoamérica, coste fijo entre todos entre los todos. partícipes. Sí, eso es una ventaja adicional, el poder acceder a mercados que de otra manera casi son inaccesibles. Esto yo Claro. creo que también aporta esa ventaja del fondo de inversión. Ujú. Ibas a Y entre preguntar, renta fija y variable, Entre gestión gestión activa activa y y pasiva, pasiva. vale, mira, esto sí que es un debate que se ha abierto en los últimos años y es un debate que al final se ha convertido, igual que en la sociedad nos hemos convertido a nivel económico y político en hooligans, ¿no? O sea, te ha pasado. mm, Ya no, cuando yo digo, oye, gestión activa sí y pasiva también, depende del momento, parece que eso como que no. Oye, gestión O eres de activa, este equipo o eres del sí, otro. gestión activa o pasiva. La gestión pasiva es la mejor, no es que la activa tal, porque los que hacen gestión activa son muy caros, entonces, no, yo creo que no, que hay hueco para los dos y los dos tienen sus posibilidades. Si me preguntas a mí, yo por ejemplo la gestión pasiva la utilizo para casos muy concretos. Primero vamos a explicar lo que es y por qué ha tenido. La gestión pasiva lo único que hace es replicar algo. ¿Vale? Quiero replicar el comportamiento del oro, de la plata, de la bolsa alemana, de la bolsa de la India o del sector tecnológico americano. Replicar. Bueno, pues hay índices que reflejan la evolución de todas esas cosas que le acabo de decir y yo como gestor pasivo lo que hago es replicar. Lo mismo que haga esto hago yo. Sí. Eso puede haber un becario ahí haciendo el trabajo Sí. que nadie se va a enterar. ¿Y eso qué implica? Pues implica que no te pueden cobrar muy caro. Porque si el trabajo es copiar, ¿por qué te voy a cobrar una comisión de gestión elevada si no voy a Si no estoy gestionar? haciendo nada Bueno, realmente. pues aquí hubo un tiempo donde se vendían fondos que se decían que eran de gestión activa, cuando lo que se hacía era gestión pasiva. Es decir, te cobro como gestión activa, Pero te copio. pero lo que hago es copiar, ¿no? Y eso está mal. Y eso llevó a que muchos inversores dijeran, oye, si yo copio, gano más que esto de gestión activa. ¿Qué ocurre? Que al final aquí en España no hemos tenido acceso al verdadero abanico de posibilidades de fondos de inversión que existe en el mundo. Aquí lo hemos tenido muy restringido a poder acceder a fondos de las gestoras de las propias entidades nacionales y poder acceder a fondos de Fidelity, de Pioneer, de DWS, fondos grandes, era complicado. Entonces no podíamos comparar y al final decíamos, joder, la gestión activa que hay en España es muy mala, es mejor copiar. Que tampoco había muchas posibilidades antes de adquirir gestión pasiva, porque era algo... Y el origen de todo esto, un poco, no sé si origen, pero casi, hay un libro que les recomiendo que se llama Paseo aleatorio por Wall Street. Bueno, esto es un libro que se escribió en el año 70 y pico, 1970 y pico. Y el autor lo que venía a decir es que los mercados se mueven aleatoriamente y que es imposible predecir lo que va a pasar. Entonces él puso como una especie de ejemplo y dice, mira, si cogemos un mono, ponemos en una pared el periódico de Wall Street Journal con el listado de las acciones que cotizan en Estados Unidos y le decimos al mono, venga, tira 5 veces y cogemos las acciones que ha caído el dardo, ¿no?
y vemos la evolución que han tenido esas acciones que ha elegido el mono, y lo comparamos con lo que hace cualquier gran experto analista americano en el mundo de las acciones, seguro que el mono lo hace mejor. O sea, lo que está diciendo es, oye, es que da igual lo que intentes hacer, la gestión activa no sirve porque no eres capaz de predecir. Pues el Wall Street Journal tomó el testigo y dijo, oye, pues lo voy a hacer. Y eligieron unos valores al azar, hablaron con grandes gestores y los pusieron y los compararon. ¿Qué pasó? Que al principio el mono batió al 85% de los analistas, con lo cual se alimentó la idea de, ¿para qué estoy yo pagando a un gestor de un fondo? Claro, en el corto plazo eso puede pasar. Después sí es cierto que a medida que iba pasando el tiempo, los gestores iban mejorando a la cartera del mono. Pero claro, en un principio te chocabas. Oye, si aleatoriamente yo elijo cualquier valor, y siempre está yendo todo bien. pues mejor lo que hago es que cojo un índice, lo copio y no pago mucho, pago poquito, y eso al final, el pagar poco va a redundar en mi beneficio. Bueno, pues es un poco el origen de que la gestión pasiva se haga fuerte, ¿no? Después también es verdad que hay gurús en el mundo, Warren Buffett, que sacaron unas declaraciones sacaron un poquito de contexto diciendo, bueno, pues si mi mujer algún día yo no estoy, pues yo le diría que cogiera el dinero y lo metiera en un fondo referenciado al SP 500, las mayores 500. Bueno, él no utiliza la gestión pasiva, ¿no? Pero él recomienda eso. Quizás para alguien que quiere evitarse problemas, para alguien que no quiere estar pensando, no quiere aprender. O no le guste. O no le guste, oye, pues yo copio, replico algo. Pero después hay que saber otras cosas, que eso es conveniente también saberlo. Cuando hablamos de gestión pasiva, y sobre todo estos que dicen, pues yo me compro un fondo que replica la bolsa mundial, esas famosas réplicas del MSCI World, ¿no? Y ya con eso yo tengo la evolución y todo lo que pasa en las bolsas del mundo. No es así. El MSCI World tiene un componente ahora mismo de empresas americanas, de la bolsa americana, de aproximadamente el 70%. O sea, es un índice de la bolsa mundial que supuestamente representa la bolsa mundial, pero que el 70% es Estados Unidos, cuando el peso de la bolsa americana en todo el mundo es en torno a un 40%. ¿Vale? Entonces, ya por ahí está sobredimensionando una parte. Pero ¿qué ocurre? Que al final ese 70% es bolsa americana, pero además está muy concentrado en pocas compañías. En lo que ahora hablamos todos los días. 7 magníficas y tal. Las Apple, Amazon, Facebook y tal. Bueno, Google. Al final intentamos replicar la bolsa mundial, pero estamos replicando un poco el comportamiento de la bolsa americana. Al final no es tan pasiva esa gestión. Claro, es pasiva, pero no recoge todo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Vale, me compro uno de estos, pero lo intento compensar buscándome otro de gestión pasiva asiático, y al final terminas con 5 o 6. Bueno, dice, bueno, al final... Oye, ¿y si además de esto le doy un toque y le meto oro o le meto otra materia prima? Bueno, yo, por ejemplo, en el caso de los ETF, lo utilizo bastante. Lo utilizamos para poder replicar materias primas, porque ahí sí que nos aporta mucho valor. Cuando los clientes quieren tener oro o te vas y lo compras físicamente. Me ha pasado que clientes de la inmobiliaria con mucho capital últimamente, como dato curioso, me comentan que están comprando oro, pero oro físico, que no se fían de ETFs, de nada, pero porque también son muy tremendistas de que van a meter en oro, van a aumentar el oro porque ven como la economía muy inestable y como valor refugio, ¿no? Entonces ya están tan en la idea de que la economía va a caer que dice, o lo tengo físico o no me fío de nada. Bueno, eso yo creo que al final es como todo, ¿no? Tienes una idea preconcebida porque quizás no tienes el conocimiento suficiente. Es verdad que en el pasado el oro, siempre se ha hablado del oro como valor refugio, ¿no? Cuando la bolsa, si tú sacas un gráfico de la evolución del oro frente a la bolsa, normalmente iban en direcciones contrarias. Cuando la bolsa subía, el oro bajaba de precio, y al revés, cuando la bolsa bajaba, era inestabilidad, el precio del oro subía.
Pero en los últimos años esto no está siendo así, no van realmente de la mano. Nos hemos encontrado con periodos donde las Todo bolsas sube. subían y el oro subía y bajaba el oro y bajaban las bolsas. Bueno, esa relación, esa correlación ya no es tan directamente inversa como era Ujú. antes, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que quiere tener oro físico. De todas maneras, hay ETF que tú puedes comprar una participación y están respaldados por oro físico, Vale. ¿vale? Porque hay otros que no, que no son físicos, no tienen un respaldo detrás de Ujú. oro de verdad. Pero bueno, es una alternativa más. Pero en los últimos tiempos, por ejemplo, nos han demandado mucho tema de cacao, Ujú. azúcar, materias primas que de otra manera quizás no puedas comprar. Es inaccesible. O sea, yo quiero invertir en cacao y no voy a Y ir, hace poco yo le pregunté por un ETF no me voy de a ir a, uranio, creo que era también. Uranio, Eso sí que es accesible. platino, paladio, Sí. son cosas que son difíciles de acceder, pero que a través del instrumento ETF podemos a golpe de clic comprar. Pero claro, hay que asumir determinados riesgos. Y el ETF, que al final estamos hablando de ETF como gestión pasiva, nos da otras posibilidades. Y es que yo puedo invertir apalancado. Es decir, yo puedo invertir en un ETF que su comportamiento sea 3 replicar veces más o... 2 veces más, 3 veces más, o inversamente. Ujú. Yo si ahora creyera que la bolsa española va a caer, puedo comprar un ETF inverso de la bolsa española. Es decir, yo ganaré dinero si la bolsa española cae y perderé dinero si la bolsa española sube. ¿Vale? Eso me lo permite un ETF. Si no lo hago a través de ETF, todo se complica porque tendremos que ir con productos derivados. Ahí ya entran en juego garantías, liquidaciones diarias, es un tema más complejo. El cliente ve que su cuenta sube, baja, se le abona dinero, se le quita dinero. Te Es piden otro- más, ¿no? Si llegas a un punto que no tienes Sí, la garantía. sí, y eso es peligroso, es muy peligroso porque en épocas de mucho estrés de mercado puede pasar que lo que tú considerabas una posición cómoda deje de serlo y te tenga que decir, oye, es que los 20.000 euros que tenía, pues ya Que tienes al que... final también es un producto que no es tan win-win, entiendo yo, ¿no? Porque normalmente si tú ejerces una opción y estás en lo correcto, hay alguien que te estará vendiendo algo por debajo de lo que podría vender, ¿no? Y Sí, a pero, la... pero es que el mercado funciona así. El Ya, mercado, ya. cuando tú compras una acción porque crees que va a subir. Sí, pero la empresa, o sea, si la empresa gana, yo gano, porque me hago partícipe de la empresa. En la opción tú me estás vendiendo algo Sí, te mm, lo está vendiendo otra persona que cree, que que, piensa lo contrario que que tú. piensa lo contrario que yo. Sí. Entonces ahí le veo un Bueno, componente ahí uno de diferente. los dos tendrá razón. Sí, sí, que no está mal, Uno se está equivocará, correcto, claro. pero bueno, tiene ese componente Sí, de... de todas maneras, eso que comentas es más el mercado de opciones, Ujú, eh, porque el mercado de futuros no te exige que tú tengas que entregar nada. El mercado de futuros al final es un tema bastante especulativo, ujú, donde al final lo que hemos visto es que los inversores que se meten en esto, en el mercado de futuros, es para estar entrando y saliendo continuamente. Digamos que el mercado de futuros, antes se hablaba de el trading, el comprar y vender, se hacía mucho con acciones, ¿no? Compraba acciones, al mismo día las vendía y tal. Bueno, ya el inversor le es más sencillo, más cómodo, más fácil de controlar el hacer esa operativa de trading, de intradía, de scalping, eh, con futuro, porque son mercados muy, muy líquidos y al final los futuros están reflejando el comportamiento de algunos índices. ¿Vale? ujú. O sea que quizás todo esto ya pueda Vale, ser más complejo una y dinámica tal. más Hemos avanzada. pasado de estar definiendo fondos de inversión de una manera sencillita a hablar ya de productos derivados. Yo creo que hay que empezar siempre en las casas por tener un buen cimiento, empezar con conocimiento sólido y a partir de ahí ya podemos ir creciendo y tomando decisiones en base a nuestra comodidad. Ujú, Pero es muy importante que estemos cómodos, que podamos dormir tranquilos, que entendamos siempre dónde nos metemos, que sepamos los riesgos, que diversificamos. Digamos que hay unas pautas que si las sigues mm, es difícil que tengas malos resultados. Es muy difícil. mm. Puede haber años, como tuvimos el 2022, donde se dieron mil circunstancias para que las bolsas cayeran, la renta fija cayera, todo fuera mal. Bueno, son
años concretos, pero las tendencias a largo plazo de los mercados, si lo hacemos bien, pues nos van a llevar a tener un patrimonio, que es el objetivo al final, el tener un patrimonio a medio o largo plazo, fruto de nuestro trabajo y que le hayamos podido sacar Claro, una rentabilidad. Ese es el claro, objetivo. claro. Al final también es la idea de que la gente sea consciente de que estás renunciando a disponer de algo hoy por disponer más el día de mañana. Y es simplemente eso, ¿no? Y no solo eso, no perder lo que ya has ganado. Claro, Porque si tú metes tu dinero en una cuenta de banco y la inflación está al 3, tú estás invertido al menos 3 realmente. No, sí, que te va tú siempre estás comiendo al invertido en algo. final. eh, Eso es algo que también pasa mucho, el, la rentabilidad real versus rentabilidad nominal, ¿no? Nos cuesta entender ese efecto que acabas de comentar de la inflación. Si yo le digo a alguien, oye, te ofrezco un producto, una cuenta que te va a pagar el 4%. ¿Vale? Dices, "Ah, qué bueno, un 4%. Pero la inflación está al 5%. Bueno, pero me das un 4%, ¿no? Sí. En cambio, puede darse otra circunstancia que te ofrezca un 2%, pero la inflación está al 1%, ganarás más. Pero si tú le das a elegir, aunque Dame el dame el 4. 4%, aunque sea la Sí, inflación del 5%. O sea, sí. esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Es falta de De base, formación, de base, del saber que el componente de la inflación hace claro, que perdamos dinero. claro. Y esto hay que explicarlo Es muy que bien. a nivel conceptual, alguien que no tenga base ninguna, sale una persona en la que en su casa no, a lo mejor no se habla de economía, no se habla de ahorro, en el colegio tampoco se habla de economía, se habla de ahorro y se ve con 10 euros y se ve hoy con 10 euros y pasan 10 años y se ve con 10 euros y dice yo estoy igual, pero no entiende esa realidad de que con ¿Qué esos podía 10, ¿qué comprar con podías 10 comprar euros? antes con 10 euros? Él no se ve empobrecido porque se sigue viendo con el billete, entonces ese clic conceptual debería hacerlo todo el mundo. Y yo creo que hay otra cosa que hemos pasado, hemos hablado de la baja cultura financiera que tenemos en España, ¿no? Pero después está, en lugar de que salgan formadores o salgan instituciones o que en los colegios desde pequeñitos nos vayan enseñando, ahora parece que se intenta un poco. Lo que sí vemos es que, sobre todo en épocas de crisis, muy curioso, siempre en épocas de crisis, afloran gurús, gente en redes, con un Porsche de copas y tal, diciéndote que son unas máquinas ganando dinero, que han hecho maravillas, que tal, que tienen el método, que vayas a su curso, que pagues 6.000 euros por un curso que te van a decir, te van a dar las claves. Normalmente, yo no me he tomado, no lo he hecho, ¿no? Pero sí he percibido que los años malos, los años de crisis, es cuando más, o sea, porque es como, La desesperación voy también, a yo creo, ¿no? buscar, a ver, entre los desesperados, entre la gente que necesita dinero, ese es mi caldo de cultivo perfecto. Pues salen Claro. muchísimos. Y ahora también ves en redes muchísimos, que yo no digo que todo es lícito, ¿no? Y Ujú. todos tenemos libertad para expresarnos y poder hablar, pero al final entiendo que en este campo de las finanzas, igual que en la medicina, en la nutrición, eh, ve gente que intenta, probablemente con buen criterio y buenas intenciones, dar consejos de inversión. Yo es que cuando me empiezan a saltar en Instagram y ves un señor que te dice, te recomiendo esto, digo, Dios mío. Y supongo que cuando un médico también ve a alguien que dice, pues tómate las plantas de no sé qué para curarte, pues a nosotros nos pasa igual, que vemos que hay muchísima gente sin ningún tipo de formación o con formación muy básica, dando consejos de inversión, de qué hacer con el dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, a personas que no tienen ni idea. O Ujú. sea, pero eso tampoco se puede evitar. Y al final lo que genera es confusión. Confusión porque no sabes dónde está la fuente de verdad, donde debes beber. Y ya que lo dices, ¿tú qué herramientas recomendarías para formarte? A alguien que quiere empezar y dice, oye, pues igual esto que me están diciendo es verdad, igual debería preocuparme de mi futuro e ir construyendo un patrimonio. Quiero saber más de esto. ¿Cómo recomendarías? Bueno, yo lo primero que te diría es que hay que huir de los pseudogurús, ¿no? Y después hay entidades reconocidas, ligadas al mundo académico o
o que tienen ya un recorrido, un bagaje, bastante prestigio. Te digo, por ejemplo, el Instituto Español de Analistas Financieros. Tiene un departamento de formación muy bueno. Analistas Financieros Internacionales, AFI, tiene un departamento muy bueno. Casi todas las entidades financieras, casi todas, tienen en sus web, lo que pasa es que no tendemos a mirarlo mucho, pero tienen apartados de formación donde te explican cómo son, qué es cada producto, cómo funciona la fiscalidad, las ventajas, los inconvenientes. Bueno, hay que empezar por ahí. Oye, yo trabajo con una entidad X, me voy a meter en la página, voy a ir al apartado de formación, voy a ver cómo funciona este mercado, qué es un fondo de inversión, por qué sí y por qué no. Pues ahora me voy a hacer un pequeño curso en una entidad solvente para que me explique un poquito más. Voy a ir leyendo para intentar discernir el vende humo del que por lo menos realmente para sabe. detectarlo, Bueno, ¿no? es un tema, lo que no va a hacer, lo que no vas a conseguir es que de un día para otro Seas experto, está seas claro. experto. Eso, yo creo que en ninguna profesión del mundo Claro. pasa eso. O sea, es un tema de tiempo, de ir poquito a poco. Leyendo, investigando, si a lo mejor no quieren hacer una formación tan grande, ¿no? De especializarte en eso, sino... No, yo creo que no es necesario. Yo, no se trata de que te conviertas en un experto en algo. Se Porque a lo trata de mejor no que, te va la vida ni te quieres dedicar a no, ello. no, se trata de que controles dónde inviertes. Nada más. Que sepas a qué se dedica cada producto, que sepas los beneficios y las desventajas de un ETF frente a un fondo de inversión de gestión activa, de comprar acciones en el mercado americano o comprarlas en Europa, de que sepas los riesgos que tiene un producto, que sepas algún ratio concreto como es la volatilidad, que refleja un poquito el riesgo que tiene un producto. Son 4 o 5 cositas. Y empezar a lo mejor a analizarte tú mismo, ¿no? Las finanzas, que digas, oye, me entra este dinero, me gasto esto aquí, que te lo preguntes, porque yo creo que en el día a día ni siquiera te preguntas de, oye, ¿cuáles son? Yo me he parado a medir cuánto me gasto en chorradas, no creo que lo haga la mayoría de gente, que vea su cuenta a final de mes y diga, oye, me entró tanto dinero y se me ha ido En nada. en nada. ¿Sabes? Es una pregunta que la gente debería hacerse. O O sea, ¿qué es un gasto? ¿Qué es una casi inversión? ¿Qué es cualquiera que un te dice, joder, ahorro? ¿Qué es que un... no llega a fin de mes, No llega a no final de tiene mes, es que no te has Amazon, parado. Disney. Claro, dice, tienes Netflix, tienes HBO, Amazon, Disney, vas a 3 gimnasios. Claro, Es complicado. es que es complicado. Es No, así. hay que buscar la forma de llegar a un equilibrio y que... Pero eso, vuelvo, insisto, la base de todo es el conocimiento y la formación. Si tú tienes esas cositas claras, esas bases claras, ya podrás ir Escalando. creciendo, escalando, aprendiendo. Y quizás yo tengo algún cliente, lo digo con orgullo, que en algunas materias de mi profesión controlan bastante más que yo. Ya. Tema de derivados, de operativa, de análisis técnico, hay muchos clientes que se han especializado y que han crecido muchísimo porque les gusta, les ha ido bien, creen en lo que están haciendo y bueno, lo han desarrollado como una pata más de su propio negocio, de su actividad. Pero eso, para llegar a ese punto, tienes que venir de un nivel de cero, Ujú. partimos de la base y empezamos a crecer poquito a poco. Si no lo hacemos así, si empezamos por arriba y empezamos a invertir directamente en derivados porque mi primo me dijo que comprara un CFD o comprara un ETF inverso del oro, ya está, Te vas a me pegar durarás el 2 días. taponazo. Claro, cuando no entiendas qué es lo que estás haciendo y no entiendas por qué estás perdiendo dinero o por qué te llamo yo para decirte que tienes que ingresar dinero porque tu posición ha caído un montón, no, tienes que empezar por abajo. Claro. Y hemos hablado también de la diversificación vía, pues, invertir en muchas empresas diferentes. Hemos hablado también que puedes estar invertido en sectores diferentes. Y también se puede diversificar vía geografía, ¿no? Pues Europa, ¿cómo ves el futuro de Europa, Estados Unidos? Y si crees que Asia puede ser una amenaza o es simplemente una alternativa más como para invertir. Bueno, amenaza, yo no plantearía Asia como amenaza. Yo creo que al final nos interesa a todos esas 3 zonas que tú has definido, Estados Unidos, Europa, Asia. Nos interesa que todo vaya bien, porque al final tu mercado, si eres asiático, tu mercado también es Estados Unidos y también es Europa y te interesa que todo vaya bien.
Aquí hay una diferencia notable cuando hablamos de economía y cuando hablamos de mercado, ¿vale? Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos oyendo, y podrán estar más o menos de acuerdo, que Europa está ahora en horas bajas, ¿no? Europa. Clarísimamente. En todos los aspectos. Veo que tú lo tienes, tu opinión está muy clara. Bueno, Europa hemos entrado en una dinámica de lentitud en todos los procesos, de burocratización. Ya no voy a entrar en temas políticos diversos. eh, Realmente cada país va por su cuenta. Esto de la Unión Europea, pues poco de unión. eh, Entonces, el futuro quizás de la economía en Europa no sea el más halagüeño. Pero cuando hablamos o alguien me pregunta, oye, pues yo no quiero invertir en las bolsas europeas, no quiero invertir en empresas europeas. Cuidado, porque hay una gran diferencia. Cuando tú inviertes en una gran empresa europea, una empresa que cotiza en el DAX, de alemán, en la bolsa francesa, en la bolsa española, estas grandes empresas, normalmente más de un 80% de sus ingresos, de su facturación, viene de fuera. O sea, su pecado es tener domicilio fiscal en Europa, pero no su actividad. Su actividad no viene ya. Las Claro. empresas grandes realmente ya están fuera. Cualquier empresa de la que tú analices, empresas de lujo, empresas Sí, del mismo sector servicios, Inditex, que la conoce todo el mundo, ¿dónde, claro, dónde tiene tiendas? En todo el mundo. tiene sede fiscal en España, por eso es una empresa española y por ende una empresa europea. ¿Es mala Inditex? Yo creo que no. O sea, no debemos confundir el camino de la economía La europea. geopolítica general Claro, con la empresa claro. en sí. Es cierto que siempre hablamos que en Estados Unidos el dinamismo que existe allí, el tema de emprender, de hacer cosas nuevas, de la ausencia de trabas para muchas cosas, el ver una economía que casi no tiene paro, eh, mm, lo comparas con Europa, cómo va, que parece que le cuesta. Después ves Asia, que Asia va como una moto. Hay algunos países, y te digo algunos países, porque después tenemos a China que parece que se ha estancado, Ujú. pero tampoco sabemos muy bien, porque no Es más terminamos hermético. muy herméticos y los datos que nos cuentan no sabemos cuánto hay de realidad, cuánto hay de ficción, pero sí parece que ha aflojado el Ujú. crecimiento que llevaba tan rápido en los últimos años, pero hay otras economías, India, Es verdad Singapur. que tú ves China como dato curioso, porque el otro día un cliente me había enseñado que invirtió a través de su mujer, que es china, pues invirtió en propiedades en una ciudad. Una ciudad que yo no me dice el nombre, no sé cuál es, no es de las que escuchas hablar en el día a día. Y te enseña un vídeo y parece Nueva York, una ciudad Sí, que no, no no has saben ni, escuchado, ni repetir el nombre, ¿no? no sabes cuál es. Ves una fuente estilo de las del Velayo, de estas de Las Vegas, una rascacielos tremendo y dices, tío, qué pasada que una ciudad que no es al uso hayan avanzado tanto, ¿sabes? Que al final es un... Sí, yo creo que Asia nos está pasando un poco por encima a todos. Aquí hay unos criterios, unas agendas para el futuro aquí en Europa que tenemos que cumplir, que todo tiene que ser siguiendo estas directrices y tenemos que tener cuidado con el medio ambiente, que tenemos que tener cuidado con el medio ambiente y no tenemos que contaminar y tenemos unas directrices muy marcadas que limitan la empresa. Si tú intentas competir con Contra otras alguien que no zonas, tiene restricción, vas a perder siempre. claro. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora, que el mundo va a muchas velocidades y depende del país o la zona geográfica en la que te encuentres, ir a una u otra. Pero, insisto, debemos separar el tema económico, político, de cómo creemos que puede evolucionar, de cómo pueden evolucionar las empresas que cotizan en cada una de esas zonas. Porque al final, las empresas grandes, sobre todo las grandes, son ya empresas globales, ¿vale? Entonces, habría que buscar más que la empresa sea buena, no tanto que pertenezca o tenga su domicilio fiscal en una zona o en otra. Bueno, y yo creo que ya para ir cerrando y tampoco quitarte a ti mucho tiempo, ¿alguna reflexión o alguna conclusión que digas?
Me gustaría transmitir este mensaje a alguien que, por ejemplo, pues me esté escuchando, no haya invertido, que le hubiera gustado, ¿no? Pero a lo mejor muchas veces también nos excusan, no, es que a mí nunca me han hablado de eso, Nos nunca falta esa primera figura del nunca mentor. me han enseñado, nunca han tenido un referente y a lo mejor pues te escuchan a ti y dicen, espera, que esto es un mundo que a lo mejor me puede interesar. ¿Qué mensaje o cómo apoyarías a que se inicien en eso? Bueno, yo lo primero que les diría es que pierdan el miedo. Creo que es lo primero que debemos hacer, perder el miedo a invertir, ¿vale? Cuando invertimos, perdemos o creemos que podemos perder dinero o que nuestro dinero está en riesgo. Bueno, yo creo que se ha demostrado ya históricamente que las inversiones a largo plazo te van a generar rendimientos. Entonces, tener claro que hay que hacerlo para nuestro futuro, que tenemos que empezar a formarnos, que debemos dejar de creernos todo lo que nos cuentan en nuestras entidades de cabecera. Tenemos que ser más críticos con nuestras entidades. Igual que ustedes, yo supongo que si se quieren comprar un coche, televisor, sin ser especialistas en coches y en televisores, ustedes seguro que van a dedicar días, porque es una inversión importante, a leer folletos, tal, a mirar en Google referencias, oye, este coche, buscan comparativas para afianzar que la decisión que van a tomar de comprar un coche o una tele es la correcta, ¿no? Ujú, No es lo primero que te dice el de la empresa de turno que te lo va a vender. claro. Claro, pero cuando vas a un banco y el del banco te dice, toma, esto es para ti, tú firmas ahí. Eso es algo que debemos empezar a corregir. No siempre lo que nos están ofreciendo es lo mejor para nosotros. Debería serlo, sí. Puede serlo, a lo mejor, pero vamos a ser críticos. Vamos a cuestionarlo. Vamos a cuestionarlo, vamos a mirarlo bien con atención, vamos a leerlo, vamos a preguntarle al que nos asesora todas las cosas que no entendemos, que nos explique bien cuáles son los riesgos. Y si no es capaz de explicarnos los riesgos, no lo compres. Si alguien no te explica bien un producto, igual que un coche, igual que un Ujú, televisor, ¿qué sentido tiene? Pues espérate, no pasa nada. Que empieces hoy, que empieces dentro de una semana, dentro de un mes. Intenta buscar la información para me que voy a esa atrever. decisión la tengas clara. Si eso lo hacemos con todo, yo creo que con nuestras inversiones también debemos empezar también por ahí. Yo creo Ujú, que si nos cuestionamos las cosas, si preguntamos, si nos informamos, todas las decisiones que tomemos al final van a ir bien. estarán bien tomadas. Yo creo que eso es importante. Y después, si realmente nos gusta esto, intentar tener dentro de nuestra entidad o fuera de nuestra entidad ese bastón, ese coach, ese mentor, alguien que nos lleve de la mano y que nos pueda decir, oye, por aquí sí, por aquí no, ten cuidado con esto quizás no te lo han comentado bien. Bueno, buscar esa figura que puede ser un asesor que podemos tener en nuestra propia entidad o no, para que nos vaya llevando de la mano. Y en poco tiempo ya empezaremos a ser más autónomos. Cuando ya eres autónomo ya puedes Claro. tomar decisiones. Y una última cosa que siempre le preguntamos a todos los que han venido, ya que nosotros tenemos una inmobiliaria, ¿cómo ves la inversión inmobiliaria como diversificación? ¿Crees que es interesante? Yo sé que no es tu... Yo te dije antes, yo creo que el hecho de poner los huevos en diferentes cestas es la base de todo. Yo tengo inversión inmobiliaria, yo no puedo decir que la inversión inmobiliaria sea mala. Yo creo que es una pata más el que pueda tener una inversión inmobiliaria. ¿Qué ocurre? Que yo es algo que no, que controlo lo básico, pero aquí en el mundo inmobiliario, más que en ningún otro, incluso más que en el mío, sí es necesario ir de la mano de profesionales. Y no estoy haciendo la pelota, ni muchísimo menos, pero tienes que ir. ¿Por qué? Porque al final, lo que tú crees que es una buena opción, un piso en el Médano y tal, que te piden 300.000 euros, oye, pues igual debería de preguntarle a alguien que conoce del tema si Si eso es una está buena comprando operación, bien, está comprando si mal, para si qué lo tiene... quieres, para ti, para alquilar. Oye, calcúlame la rentabilidad de esto. ¿En cuánto tiempo voy a amortizar? Ujú, Se necesita de expertos, pero sí creo que la inversión inmobiliaria es necesaria. Además, lo que está pasando en los últimos tiempos, que además ahora empieza a intentar
o intentarse por parte de los gobiernos controlar, regular. Eso no tengo claro que esto vaya a salir Tomar bien. licencias Cuando tú vacacionales, regulas los certificados precios energéticos. tope, Sí. al final generas posiblemente efectos contrarios. Pues todo eso hay Y que ir. ha pasado ya con normativas actuales que intentas proteger al inquilino y al final lo que hace es que el propietario que se ve desprotegido diga, mira, pues para eso no lo alquilo. Y al final lo que estás consiguiendo O es... se lo alquilo al que o, tú intentaste proteger. eh, No se lo al- alquilo al que tú intentaste y proteger. entonces al final lo que estás es limitando la oferta en un mercado que lo que hay es falta de oferta. Y si hay una demanda creciente y la oferta no crece en paralelo, el precio va a subir. Si yo hago una serie de restricciones que protegen al inquilino o lo que fuera, el propietario dice, mira, pues me voy a otro mercado y te quedas sin Sí, la cierro la oferta, ¿no? puerta Y y ya está. esperaré a que entre otro gobierno que desregule Y lo que ya tú acabas de está. regular. Y lo vemos en el día a día, gente con casas cerradas que prefieren pagar su IBI, su luz, su agua. Ahí está. Sí, al final no sé cuál es el futuro. Sí es cierto que hay mucha diferencia, ¿no? Entre zonas residenciales, Santa Cruz, Centro, Ujú. La Laguna, pues te vas a otras zonas y los precios varían muchísimo. Pero bueno, yo creo que en todo el ir de la mano de profesionales que te vayan indicando, asesorando, vete por aquí, vete por ahí, para qué lo quieres, cuánto quieres ganar, cuánto te quieres gastar, cuánto estás dispuesto a endeudarte, todas esas cosas que al final yo lo aplico en el mundo mío de las inversiones financieras, creo que en el mundo inmobiliario debe existir esa figura, sí o sí. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, lo habitual es que todo el mundo Todo el tenga mundo compre un con un asesor asesor inmobiliario. inmobiliario. Oye, yo tengo un asesor inmobiliario, tengo un asesor fiscal, tengo un asesor financiero. En Estados Unidos funciona así. Sí. Son personas de confianza. ¿Por qué aquí no? Ah, voy a buscar a ver el cartel que haya por ahí, a ver, para ahorrarme el coste del intermediario y tal. Que no tengan idea. Y ahí hay que hacer crítica al sector nuestro también. Bueno, que supongo que pasa en todos, que hay mucha gente poco profesional que da esa Lo desconfianza. que te dije yo antes de mi mundo, de la gente que se atreve a hacer recomendaciones, pero en el mundo de la nutrición, en el mundo de la medicina, en el Pues mundo de en inmobiliario, inmobiliaria pasa lo mismo. al final te encuentras gente que, al fin, ustedes recuerdan que fue una salida muy recurrida después de la crisis, el entrar a trabajar en el sector inmobiliario. Ujú. Bueno, pues al final hay gente que no es Profesional. profesional, que no está muy preparada y hace que el sector... Pero igual pueden aprovechar ese consejo también de hacer crítica, de preguntar a la persona, de ver si realmente tiene conocimiento, ver si te puede ayudar. Y yo creo que es un consejo para todo, ¿no? Que hay que dudar, hay que cuestionarse, hay que ser crítico y hay que Hay que probar, investigar hablar. antes de meterse en algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya sí lo vamos a dejar por aquí. Encantadísimo Me y ha pasado volando. súper agradecido de que hayas venido, la verdad. Gracias a ustedes. Y bueno, no sé si tú tienes algo más que decir. Nada, que ahora que estamos todavía con los primeros podcasts, es importante suscribirse, darle un like para ayudarnos a crecer y compartir. Y que nos sigan en las redes sociales que las Y que dejamos nos sigan en abajo. las redes sociales.